21 minutos, está listo ya Omar Mariluz para iniciar su comentario económico. Omar, buenas tardes. Joana, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para ambos. Vamos a hablar del panorama todavía complejo de la economía peruana. Hay mucha incertidumbre, esta es una realidad y se refleja en una serie de indicadores, entre ellos el dólar que permanece por encima de los 4 soles, pero vamos a hablar de otro factor clave, uno de los motores más importantes, si no el más importante de la economía peruana, Joana y Jorge, que es la inversión privada. No podemos hablar de crecimiento económico ni desarrollo económico si no hablamos de crecimiento de la inversión privada, y esto es muy importante entenderlo. Estamos ya conectados en la línea con el socio y economista de Macrocónsul, el señor Emer Cuba, que además es director del Banco Central de Reserva. Señor Cuba, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Omar, un gusto. Bueno, en principio revisábamos que hay nuevas proyecciones que se hacen en Macrocónsul en cuanto a la evolución de la inversión privada ante el nuevo escenario que tenemos. Ustedes preveían un crecimiento importante, una recuperación de la inversión privada de casi 20%, pero ahora el estimado se ha reducido a un 2.7%. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre es que con el cambio de gobierno, con el nuevo gabinete, ¿no?, y con la amenaza al sistema económico por una nueva constituyente y una nueva constitución también que cambie la parte económica, los inversionistas se retraen, ¿no?, porque esperan que la economía crezca menos en los próximos años y por lo tanto no es necesario ampliar la capacidad productiva instalada, desde un restaurante, una juguería, una empresa de transporte, hasta un cine o una empresa, digamos, de consumo masivo industrial. Entonces, esos planes de inversión tienden a postergarse y efectivamente a la hora de comparar con el flujo observado el año pasado, es muy probable que la inversión pase a terreno negativo ya en el tercer y cuarto trimestre del presente año, ¿no? Y a ver, para que, digamos, lo aterricemos mucho más, el hecho de que la inversión privada no crezca o crezca poco, ¿en qué se traduce para la gente? ¿Qué hace o por qué es importante hablar del crecimiento de la inversión privada? Quizá lo más importante para la persona de a pie es el crecimiento económico, porque el crecimiento económico te da empleo, te permite subir los salarios y permite que el Estado peruano tenga ingresos para gastar en educación, en salud, en justicia. Entonces, al final del día el crecimiento lo es todo, tanto para el Estado mismo, que tiene recursos para gastar, como para la gente que tiene mejores empleos y mejores salarios. El crecimiento económico depende de muchos factores. Uno de ellos, quizás el más importante, es la inversión privada. Entonces, eso es como la cadena causal. También depende de otros factores, la productividad, el capital humano, ¿no es cierto?, que se mueven más lentamente. Pero la inversión privada es mucho más rápida en reaccionar, porque el inversionista pues siempre cuida su dinero. Cualquier error de un inversionista le cuesta dinero, ¿no es cierto?, al propio accionista. Ahora, el escenario actual, es decir, solo las designaciones que hemos visto en los últimos días, y no me refiero, ojo, solo al presidente del Consejo de Ministros, sino a los ministros y lo que estamos viendo a nivel de funcionarios importantes en las distintas carteras del país, ¿esto impacta también en las decisiones de inversión de los agentes económicos de las micro, medianas, pequeñas, grandes empresas? Sin duda, porque la inversión privada no es un concepto macroeconómico, es un concepto que tiene que ver con empresas concretas en sectores concretos. Entonces, depende que sea el ministro de Energía y Minas, o el de Transporte, o el de Educación, o el de Salud mismo, para activar decisiones de inversión de los privados en todos los sectores, ¿no? Entonces, es central eso, y lo que se ha visto hasta ahora es, digamos, una especie de cuoteo político. Hay 4 partidos políticos de izquierda en el gabinete con cuadros netamente políticos. No se sabe todavía por qué no han podido convocar a más gente con más trayectoria en gestión pública, y ese es el riesgo que la gente percibe en cada sector. Ahora, porque claro, una cosa, y esto hay que distinguirlo muy bien, una cosa son las designaciones. Yo me imagino que ahora los inversionistas, insisto, de todo tamaño, desde el micro empresario hasta el más grande empresario, van a estar a la expectativa de qué acciones concretas tomen estas personas designadas en los diferentes puestos del gobierno. Sin duda que sí. Por ejemplo, un dueño de una academia preuniversitaria debe estar cerrando, ¿no?, porque se ha anunciado que va a haber ingresos directos a la universidad. Entonces, mientras más temprano sepa qué hacer,
vas a ver qué hacer con los alumnos, con los profesores, con los locales que se han alquilado, porque esa industria, por ejemplo, puede desaparecer. Entonces, ese tipo de señales se necesita, digamos, bajarla a la letra chica para minimizar las pérdidas, ¿no?, de muchos sectores y tomar mejores decisiones. A ver, es importante también recordar, señor Cuba, qué nos trae o qué genera en el mediano y largo plazo la contracción de la inversión privada. Es decir, podemos estar hablando de incremento de la pobreza como hemos vivido ya en el 2020, producto de la pandemia, de algo que quizá no podíamos controlar. ¿Podemos hablar de un escenario mucho más complejo en el 2022? No es tan rápido, en verdad, ¿no? Pero ocurre. Lo que pasa es que el inversionista tiene que ver rentabilidad y riesgo. Y lo que ha aumentado ahora es fuertemente el riesgo económico de invertir en un sector, y la rentabilidad también ha caído. O sea, hay dos golpes, ¿no? La rentabilidad esperada es menor y el riesgo es mayor. Por lo tanto, la inversión tiende a contraerse. Si eso ocurre, el crecimiento del empleo esperado también es más pequeño, y la reducción de la pobreza comienza a ser más lenta. No es que vaya a aumentar la pobreza se ha estabilizado y lo más probable es que comience a caer, pero no a la velocidad que hubiéramos esperado con un crecimiento mayor. Por ejemplo, la cifra de la pobreza el año pasado fue de 30%, pero fue 30% en promedio en el año. En el segundo trimestre del año pasado, con el cierre económico, llegó a 45%, ¿no? Y cerró el año en 25%. Entonces, este año, el año 2021, estamos entrando con una pobreza monetaria del 25%. Lo más probable es que siga bajando algo más, porque este año vamos a rebotar. Pero ya el año 2022, efectivamente, si estos escenarios lúgubres se cumplen, de menor inversión privada y menor crecimiento, la pobreza deja de caer, se estabiliza, digamos, en un 24 o 23% indefinidamente. Ese es el riesgo que estamos viendo para el quinquenio, ¿no? Desde Macrocónsul, ¿qué expectativas tienen ya para el crecimiento del 2022, ¿no? Porque este 2021, claro, se esperaría de todas maneras un crecimiento, si lo comparamos con el 2020, que fue terrible, pero ¿qué podríamos esperar en cuanto al crecimiento económico para el próximo año? Todavía es muy prematuro. Mira, honestamente hay que ver lo que el ministro Bellido va a presentar al Congreso en las próximas 4 semanas, porque esa es la política económica del nuevo gobierno, ¿no es cierto? Que obviamente es un corte izquierdista más intervencionista, pero hay que esperar a ver logrados de intervencionismo o logrados de apertura para ver qué puede pasar el 2022. Lo concreto es que el 2021 sí se va a hacer una inversión privada negativa en los últimos 2 trimestres del año. El año 2022 todavía está muy abierto, dependiendo de cómo se configure la parte política, que es muy central. Porque hay otros 2 factores positivos para Perú. El tema internacional es buenísimo, los precios de las materias primas están al alza, el mundo mismo está creciendo, los socios comerciales, hay mucha liquidez mundial. Esta es la parte positiva. Y por último, la vacunación, que no es menor. Si seguimos a este ritmo a fin de año, vamos a estar todos vacunados, la población de riesgo vacunada y con la inmunidad de rebaño. Eso permite abrir restaurantes, permite recibir turistas, y por lo tanto es el segundo factor que está dormido este año y dormido el año pasado, permite que la economía rebote. Entonces tiene 2 factores a favor para el año 2022, sectores de servicios, turismo, por ejemplo, y el tema internacional. Solamente podría ser negativo si la parte política pura, local, doméstica se complica y tendríamos un motor parado, ¿no? Entonces esos 3 factores van a jugar para el 2022, pero todavía es muy prematuro dar un número. Por ahora las cosas han empeorado, ¿no? En la próxima semana. Solo para terminar, señor Cuba, ¿qué puede hacer todavía el gobierno para que ese escenario tan complejo y adverso que se plantea no se dé? ¿Estamos a tiempo? ¿El gobierno está a tiempo para corregir los errores? ¿Qué tendría que hacer? Primero, la parte más urgente es asegurar la estabilidad macroeconómica, le hace Banco Central y MED, que eso estamos en camino. Y segundo, asegurar señales de que se va a respetar pues las normas actuales, ¿no? No puede uno decir, por si acaso no voy a expropiar. No puede expropiar a nadie, ¿no? O por si agradéjame porque no voy a quitarte el ahorro. Eso es abiertamente ilegal e inconstitucional. Tenemos que escuchar cosas que no en negación, sino en afirmación, qué es lo que voy a hacer realmente. Eso todavía no se sabe, ¿no? Perfecto, señor Cuba, bastante claro. Muchísimas gracias. Elmer Cuba, economista socio de Macrocónsul y director del Banco Central de Reserva. Jorge, Ivana, muchas gracias. Gracias a ti, Omar, por ese comentario económico. 2 de la tarde ya con 30 minutos. Momento de escuchar a nuestros anunciantes y también los titulares.